Si te digo que en este mismo momento están ocurriendo millones de reacciones químicas en tu cuerpo y que sin ellas no podrías ni respirar, ni pensar, ni tan siquiera mover un dedo, la pregunta es lógica. ¿Y quién se encarga de que todo esto pase tan rápido y de forma tan coordinada? La respuesta son las enzimas, que es la temática del vídeo de hoy. Y es que en el vídeo de hoy vamos a ver las enzimas, pero no del todo. Vamos a ver qué son exactamente las enzimas, sus propiedades y cómo funcionan. Y dejaremos para el siguiente vídeo la cinética enzimática y la regulación enzimática, que son un poquito complicadas y si no se nos va a hacer muy largo. Y antes de arrancar, deciros que este vídeo forma parte de una serie de vídeos que hablan sobre proteínas, desde los conceptos más básicos hasta las enzimas. Te dejaré todos los vídeos en un comentario fijado. Y ahora arrancamos. Empezamos con lo básico. Todas las transformaciones que se producen en los seres vivos se basan en reacciones químicas. Y al conjunto de estas reacciones lo llamamos metabolismo. Eso seguro que ya lo sabías. Y muchas de estas reacciones serían posibles de forma natural, espontánea, pero serían extremadamente lentas. Hablamos de meses, años e incluso siglos. Y por tanto no servirían para mantener la vida. Afortunadamente tenemos las enzimas, que son unas moléculas de naturaleza proteica que tienen actividad catalítica. Vale, me explico. Las enzimas tienen la capacidad de acelerar la velocidad de las reacciones químicas de nuestro metabolismo. Por tanto, sin enzimas no habría metabolismo y sin metabolismo la vida tal y como la conocemos pues no existiría. Y un detallito pequeñito. Aunque la mayoría de los catalizadores de nuestro organismo son enzimas de origen proteico, existen otras moléculas con capacidad catalítica como son los ARN catalíticos o ribocimas y también los anticuerpos catalíticos. Pero bueno, eso es solo para que lo sepas y no la cagues en el examen. Como cualquier molécula biológica, las enzimas tienen sus propiedades. De hecho, muchas de ellas las conocemos porque las vimos en el vídeo de proteínas. La desnaturalización, la especificidad, la dependencia del pH y la temperatura, todas esas propiedades también se aplican aquí. Pero además las enzimas tienen una serie de propiedades propias. ¿Propiedades propias? La primera propiedad y la más importante es que tienen actividad catalítica. Una enzima es capaz de aumentar la velocidad de una reacción química entre 10 a la 6 y 10 a la 14 veces. Esos son muchos ceros. Para que te hagas una idea, una reacción sin enzimas que tardaría años en producirse, con una enzima puede ocurrir en milisegundos. Otra propiedad es su especificidad con el sustrato y con la reacción. Las enzimas actúan del siguiente modo. Así resumiendo, tenemos una enzima que se asocia a una molécula concreta que se llama sustrato y la enzima facilita que el sustrato se transforme en un producto, es decir, que tenga lugar una reacción química determinada. Lo importante aquí es que cada enzima reconoce solo a uno o a muy pocos sustratos. No vale cualquier molécula. Y además suele favorecer solo un tipo de reacción química sobre ese sustrato. Por eso decimos que tiene especificidad de sustrato, actúa solo sobre un sustrato, y que tiene especificidad de reacción, solo produce un tipo de reacción química. Otra característica es que las enzimas actúan sobre condiciones suaves. Sí, suena raro. Lo que quiero decir es que actúan a pHs moderados y temperaturas relativamente suaves. Normalmente el pH y la temperatura propias del ser vivo al que pertenecen. Y es que esto es fundamental, porque si tuviésemos que estar a 50 grados para que nuestras enzimas funcionasen, pues nuestras células no estarían muy contentas. Y lo último que vamos a ver es que la actividad enzimática se puede regular. Vamos, que las enzimas no siempre funcionan al máximo, pueden activarse y desactivarse y también incrementar o disminuir su velocidad de acción, dependiendo de las necesidades que tenga la célula. Y esta regulación puede producirse por señales intracelulares o señales que vengan de fuera, extracelulares. Pero eso vamos a verlo con calma en el siguiente vídeo cuando veamos la regulación de la actividad enzimática. ¡Ale!
Hemos dicho varias veces que las enzimas tienen naturaleza proteica, pero esto vamos a explicarlo con un poquito más de detalle. Para empezar, las enzimas son proteínas de gran tamaño, son enormes, con una masa molecular muy elevada. Tienen mucho más tamaño que las moléculas sobre las que van a actuar, que son los sustratos. Y atendiendo a su composición química, tenemos dos tipos de enzimas, las holoproteínas y las holoenzimas. Ay Dios, son súper parecidos estos nombres. Las holoproteínas son enzimas formadas únicamente por proteína, es decir, por una o varias cadenas polipeptídicas que están hechas exclusivamente de aminoácidos. No contienen ningún otro grupo químico, solo aminoácidos. Son súper sencillas en realidad. Proteína y nada más. Las holoenzimas, en cambio, son un poquito más complejas. Están formados por una parte proteica que se llama apoenzima y una parte no proteica que se llama cofactor. La apoenzima, que es la parte proteica, por sí sola no funciona, está totalmente inactiva. Y el cofactor es otra molécula, que ahora vemos qué tipos hay, que por sí sola tampoco va a tener actividad catalítica, no puede catalizar nada por sí mismo. Solo cuando están unidas la apoenzima con el cofactor, formando lo que se llama la holoenzima, entonces sí, la enzima funciona y tiene actividad catalítica. ¿Y qué tipo de moléculas son estos cofactores? Pues pueden ser iones metálicos como hierro, magnesio, zinc, cobre, o pueden ser coenzimas, que son moléculas orgánicas pero que no son proteicas. De hecho, muchas coenzimas derivan de vitaminas, especialmente de la vitamina B. Por ejemplo, la vitamina B2, la riboflavina, da lugar a dos coenzimas que son el FMN y el FAD. La B3, la niacina, da lugar al NAD y el NADP, que también actúan como coenzimas. Y la B5, el ácido pantoténico, forma parte de la coenzima A. Ahora entiendes la importancia de tomar minerales y vitaminas en tu dieta, ¿verdad? En muchos casos, la apoenzima determina esa especificidad por el sustrato de la que hablábamos antes. Y el cofactor, por su parte, aporta los grupos químicos necesarios para que tenga lugar la reacción química. Algunos cofactores que hemos dicho que podían ser iones metálicos y coenzimas no se unen permanentemente a la apoenzima y actúan solo de forma transitoria. Ahora bien, en muchos casos el cofactor está unido permanentemente a la apoenzima y entonces a ese cofactor pasamos a llamarle grupo prostético. Este grupo prostético, en muchas ocasiones, cuando tiene lugar la reacción, se va a transformar y luego tendrá que volver a recuperar su forma original antes de la siguiente reacción, pero en ningún caso se separará de la apoenzima. ¿Y cómo nombramos a las enzimas? Al principio las enzimas tenían nombres propios: pepsina, tripsina, tialina. ¿Qué pasa? Que a medida que se fueron descubriendo más y más enzimas, pues esto se empezó a volver un poquito tedioso. Por eso se creó una clasificación internacional que agrupa las enzimas en 6 grupos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Y a partir de aquí a las enzimas se les nombra del siguiente modo: el sustrato sobre el que actúan, más el tipo de reacción que producen, más el sufijo asa. Por ejemplo, manolato coenzima A transferasa. No es muy bonito. Ahora sí, vamos a empezar a ver cómo funcionan las enzimas. Para que una reacción química tenga lugar, las moléculas reaccionantes tienen que chocar entre sí y encontrarse unas con otras. Pero no vale que choquen de cualquier manera, tienen que chocar con suficiente energía. Y esa es la energía mínima necesaria para que se rompan los enlaces antiguos y se puedan formar enlaces nuevos, transformándose el sustrato en producto. Y esta energía mínima necesaria para que tenga lugar la reacción se llama energía de activación. Cuando las moléculas alcanzan este estado energético, se forma una situación intermedia muy inestable que se llama complejo activado, en la que ya algunos enlaces se van rompiendo y otros empiezan ya a formarse. ¿Y cómo conseguimos esta energía de activación necesaria para que tenga lugar la reacción?
Pues puede conseguirse de muchas maneras, aumentando la temperatura, con descargas eléctricas. Pero claro, en los seres vivos se complica un poco lo de subir la temperatura hasta 200 grados y tampoco puedes estar ahí dando descargas eléctricas a las células. No. Entonces usamos los catalizadores, en este caso los biocatalizadores, que son las enzimas. Así que la solución biológica a este problema son las enzimas. Pero las enzimas no aportan la energía de la reacción necesaria. No. Lo que hacen es disminuir la energía de activación que es necesaria para que tenga lugar la reacción. No aportan energía, solo disminuyen la energía de activación. No te olvides. Vale, ahora ya sabemos que las enzimas disminuyen la energía de activación. ¿Pero cómo lo hacen? Pues formando una asociación temporal con el sustrato. De manera que la enzima se une al sustrato y forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato. Esta unión de la enzima al sustrato no se produce en cualquier parte de la enzima, se produce en un punto muy concreto que se llama centro activo. Este centro activo es una región concreta de la enzima que se caracteriza por tener una serie de aminoácidos que forman como una especie de hueco, y ese hueco tiene una forma complementaria a la del sustrato. En este centro activo encontramos dos tipos de aminoácidos. Los aminoácidos de unión, que establecen enlaces débiles con el sustrato, tipo puente de hidrógeno, interacciones iónicas, fuerzas hidrofóbicas, y lo que hacen es colocar en la posición adecuada el sustrato. Y también tenemos los aminoácidos catalíticos, que son los responsables directos de acelerar la velocidad de esta reacción química, reduciendo la energía de activación necesaria para que tenga lugar. Pero hay muchos tipos de catálisis que pueden tener lugar. Tenemos la catálisis de proximidad, en el que las enzimas acercan las moléculas de sustrato para aumentar la probabilidad de que éstas se encuentren y reaccionen entre sí. Al situarlas cerca unas de otras, se facilita la formación del complejo de transición, lo que reduce la energía de activación. Tenemos la catálisis ácido-base, en el que las enzimas pueden donar o aceptar protones durante la reacción. Esto ayuda a estabilizar los sustratos, facilitando la reacción y disminuyendo una vez más la energía de activación. También tenemos la catálisis covalente, en el que las enzimas forman enlaces covalentes temporales con el sustrato. Este enlace ayuda a estabilizar este estado de transición o cambiar la forma del sustrato para facilitar su transformación, y esto también disminuye la energía de activación. Y por último tenemos la catálisis por estabilización del estado de transición. Aquí la enzima se adapta a la forma del estado de transición del sustrato, lo que ayuda a estabilizarlo y hace que la reacción ocurra, más fácilmente. Y nuevamente esto reduce otra vez la energía de activación. Además, en las solo enzimas el cofactor también suele situarse en este centro activo. De forma sencilla, el proceso paso a paso sería el siguiente. La enzima se une al sustrato por el centro activo. Se forma el complejo enzima-sustrato. Los aminoácidos de unión colocan correctamente el sustrato y los aminoácidos catalíticos facilitan la reacción mediante todos esos tipos de catálisis que hemos visto y en todo caso reducen la energía de activación. Finalmente, el sustrato sufre las transformaciones pertinentes y se transforma en producto. Los productos se liberan y la enzima queda disponible para volver a realizar otra reacción química. Y si ha intervenido un cofactor, este normalmente ha de regenerarse, volverse a transformar para volver a poder realizar la reacción química. Fácil, ¿no? Una vez entendida cómo funcionan las enzimas, toca hablar de una de sus propiedades más importantes, que ya hemos mencionado al principio, pero quiero darle más protagonismo aquí, que es esa especificidad enzimática. La especificidad se debe a la forma concreta que tiene ese centro activo.
que hemos dicho que va a ser complementario a la forma que tenga el sustrato. Y gracias a esto, la acción de las enzimas es tremendamente específica, muy precisa. Y es que esto de la especificidad es súper importante, porque si las enzimas no fuesen específicas, una enzima podría actuar sobre un sustrato equivocado y provocar reacciones que no tocan, desorganizando por completo el metabolismo celular. Y como ya hablamos anteriormente, hay dos tipos de especificidad: la especificidad sobre el sustrato y la especificidad de la reacción. Y vamos a hablar primero de la especificidad de la reacción. Un mismo sustrato puede sufrir muchos tipos de reacciones, pero para cada transformación va a necesitar una enzima diferente, porque como ya hemos dicho, cada tipo de enzima solo va a producir un tipo de reacción. Esto ya lo hemos ido viendo, pero es clave tenerlo claro. Y luego tenemos la especificidad de sustrato, que era que cada enzima solo actúa sobre un tipo de sustrato, pero aquí hay varios tipos de especificidad de sustrato. La especificidad absoluta, en la que la enzima solo actúa sobre un tipo de sustrato. Especificidad de grupo, en el que la enzima actúa sobre sustratos que tienen grupos funcionales similares. Y la especificidad estereoquímica, en el que la enzima reconoce a un tipo de estereoisómero, pero no actúa sobre la imagen especular de este. Es decir, distingue entre moléculas que químicamente son iguales, pero que la disposición de sus moléculas es diferente en el espacio. Esta última especificidad es muy fina, pero es tremendamente importante en biología. Por ejemplo, la D-glucosa y la L-glucosa tienen la misma fórmula química, pero distinta orientación espacial. Nuestras enzimas solo son capaces de reconocer a la D-glucosa, porque el centro activo no puede encajar con la otra, con la L-glucosa. Y sin esta estereoespecificidad, el metabolismo de los azúcares no funcionaría. Los productos tendrían una orientación incompatible con la unión a otras enzimas, las rutas metabólicas se interrumpirían y se acumularían en nuestras células compuestos que son inútiles, además de tóxicos. Porque en humanos todo el metabolismo de los azúcares está diseñado para la D-glucosa. Y para explicar esta especificidad tan brutal se han propuesto distintos modelos. El más clásico es el modelo llave cerradura, propuesto en 1894 por Emil Fischer, y según el cual la unión de una enzima a un sustrato sería similar al encaje de una llave dentro de una cerradura, una llave de puerta normal. Entonces, el centro activo tendría una forma fija y el sustrato simplemente encajaría de forma perfecta en este centro activo. Pero más adelante, en 1958, Daniel Koshland propuso un modelo más preciso, que es la hipótesis del ajuste inducido. Según este modelo, inicialmente la enzima y el sustrato no encajarían perfectamente, pero cuando el sustrato se aproxima, se produce un ligero cambio en la forma de la enzima y a veces también del sustrato, que permite una unión perfecta. Koshland dijo que era como la unión de un guante a la mano. Pues el guante está como fofo y cuando te lo pones en la mano pues se encaja perfectamente. Guante, mano y encaje perfecto. Y para terminar no vamos a dejar sin mencionar las isoenzimas. Y es que existen enzimas que realizan la misma función pero tienen estructuras ligeramente diferentes y velocidades de reacción distintas. Estas enzimas se llaman isoenzimas, como ya he dicho, y suelen aparecer en distintos tejidos, en distintos compartimentos celulares o en distintos estadios de desarrollo. Isoenzimas, misma función, distinta estructura. El ibuprofeno es una molécula que existe en dos formas que son imágenes especulares entre sí, son estereoisómeros. Pues bien, solo uno de ellos tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, porque solo esa forma encaja con el centro activo de la enzima diana. El otro, aunque es químicamente idéntico, es inactivo. No nos aliviaría los dolores. Tienen la misma fórmula, pero solo una orientación espacial funciona. Esto nos da una idea muy clara de lo exigentes que son las enzimas sobre el tipo de moléculas sobre el que actúan. Y con esto vamos a cerrar el vídeo. Recuerda que en el siguiente entraremos de lleno en la cinética enzimática y en la regulación de la actividad enzimática. Y si te ha servido, ya sabes, dale like, me gusta, bla. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!